Se cumplen los 100 días de huelga de hambre iniciada por los reos de Guantánamo. Debido a esto, en la prisión se ha activado la alarma amarilla, un estado de emergencia médica temporal provocado cuando uno de los presos no respondió a un guardia durante una inspección rutinaria. Resulta que el presidiario participante en esta huelga se desmayó y tuvo que ser examinado por los servicios médicos. Tras el diagnóstico, que no ha mostrado ninguna enfermedad grave, el reo no fue hospitalizado. Este ayuno voluntario se inició el 6 de febrero y está siendo secundado por más de 100 internos. Con su huelga, los reclusos desean mostrar su protesta por estar retenidos sin cargos, por sufrir constantes torturas y por recibir diversos maltratos. Sin embargo, los guardias hacen a los presos comer a la fuerza con sondas nasogástricas. Murat Kurnaz, que estuvo recluso en este centro, nos acerca su testimonio. Si llevas ya 3 o 4 semanas en huelga de hambre, te obligan a comer a fuerza. Eso significa que tienes esposas y candados en el cuello y no puedes moverte. Y te dan la comida a través de las sondas por la nariz para que te puedan tener vivo por muchos meses o años. Si una vez te encuentras en el sistema, es muy difícil salir, incluso si el gobierno sabe que eres inocente. El 95% de los prisioneros nunca han tenido un juicio y no lo van a tener en el futuro. Eso significa que pueden seguir encarcelados toda su vida, incluso si no son culpables. Pero los empleados de Guantánamo tienen un punto de vista absolutamente diferente. Así, el portavoz de la cárcel, Robert Durán, destaca que todas las denuncias de los reos son falsas, ya que se les mantiene en buenas condiciones. Lo que dicen los reos no necesariamente es verdad. Sus abogados dicen lo que les comunican los reos, que no siempre coincide con la realidad. Las denuncias de los reclusos sobre las condiciones inhumanas son falsas. Se les mantiene tan bien como se pueda. Tienen televisión vía satélite. Invitamos a todos los que quieran a comprobarlo. Y mientras los reos alzan sus voces contra los constantes maltratos que sufren dentro de Guantánamo, Estados Unidos tiene planes de renovar la cárcel. Ante esta realidad y las incumplidas promesas de cerrar este centro penitenciario, los residentes de la zona de la isla ven en la presencia de esta cárcel una amenaza para su soberanía y una herida para su orgullo. María Starostina nos acerca los testimonios de los vecinos. El nombre de la provincia de Guantánamo dio la vuelta al mundo gracias a esta canción. Pero no son estos acordes los que marcan el día a día de los residentes locales de la provincia oriental de Cuba. La base naval estadounidense que se sitúa en esta parte de la isla hace sonar los ritmos latinos en tono menor. Los isleños se sienten indignados por la presencia militar de otro país en su territorio. Ellos tienen que entregar eso e irse. Ellos lo cogieron y no lo quieren soltar. No le quitamos nada a nadie. Ni nos apropiamos tampoco de nada de nadie. Un país tan poderoso, con tan rico, con tanto que tiene, a una isla, le usurpa parte de su territorio. Alfredo es uno de los pocos cubanos que pudo trabajar en la base de Guantánamo tras el triunfo de la revolución. A pesar de la ruptura de las relaciones cubano-estadounidenses, tanto Washington como La Habana permitieron a varios ciudadanos de la isla ejercer su labor en el territorio disputado. Ahora Alfredo está jubilado, sigue viviendo en la ciudad de Guantánamo y asegura no tener ningún tipo de problemas por ser ex empleado de la base. No, a mí nunca me han hecho nada. No, nunca. Todo el mundo me trata a mí igual como siempre. Nunca ha habido, decir una ofensa, una palabra maldicha, que ¿por qué tú estabas allí y ahora vienes para acá? Bueno, nunca, no, nadie. Sin embargo, las hostilidades entre las dos naciones sí se reflejan en el funcionamiento de la base. Los estadounidenses se ven obligados a importar el agua potable, construir plantas de desalinización y generar su propia electricidad. Pero el aspecto económico no es nada comparando con el daño que hace a la imagen de los Estados Unidos la existencia de la polémica prisión en el territorio de la zona militar. Las confesiones de los ex reos de este centro no paran de horrorizar a la comunidad internacional. A mí también me llevaron al médico, fingí no hablar inglés. Uno de los enfermeros que estaba ahí hacía un curso médico a distancia o algo parecido y bromeaba qué instrumento elegir para aplicarlo sobre mí. Me usaba para hacer sus prácticas como si yo fuera un conejillo de indias.
El presidente Barack Obama dio la promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo aún en el 2008. Sin embargo, tras las rejas de este centro siguen recluidas 166 personas. A pesar del clamor contra las instalaciones de Guantánamo, por lo visto el gobierno estadounidense no planea cambiar nada en el territorio que ocupan en Cuba. Recientemente el Pentágono solicitó otros $50 millones más para la renovación del centro penitenciario. Yo no veo cómo ese problema pueda ser resuelto porque le ofrece al Pentágono muchas ventajas. Es decir, es un lugar que pueden controlar, que pueden tomar decisiones sin que haya, inclusive en condiciones donde hay bastante opacidad, es decir, donde no hay visibilidad de qué es lo que pasa en la base. Es muy arbitrario, es una situación de suma arbitrariedad. La Estación Naval Norteamericana, que es el primer nombre oficial de la base, apareció en la nación caribeña en 1898 y posteriormente fue arrendada por los Estados Unidos de forma perpetua. Este tratado, que según los cubanos fue hecho bajo presión, se fijó incluso en la Constitución de la isla como una enmienda de Platt. A pesar de que los cubanos llevan décadas rechazando la presencia militar norteamericana en Guantánamo, esta disputa territorial no ha perdido su actualidad. Para muchos isleños, la base naval estadounidense situada en el sureste del país caribeño representa no solo una amenaza para su soberanía, sino también una herida para su orgullo. María Starostina, RT, provincia de Guantánamo, Cuba. Y nosotros hemos podido hablar en una edición anterior de nuestros informativos con el relator especial del Comité contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, quien señala que la cárcel de Guantánamo representa una violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional. El principal motivo de la huelga de hambre es que la mayor parte de estos detenidos están allí hace años, aunque se ha decidido que no tienen ninguna vinculación con el terrorismo y que Estados Unidos no tiene interés en tenerlos detenidos. Y una de las acusaciones que realizan estos mismos prisioneros es la comisión de torturas. También la ONU, como decíamos, califica este trato forzoso, esta alimentación forzosa como una tortura, un trato inhumano. ¿Cómo poder enfrentar este escenario y poner fin? La ONU ya se ha pronunciado en contra de estas situaciones, sin embargo, depende de una situación interna de Estados Unidos. Sí, así es. En realidad nosotros no decimos que sea tortura, lo que decimos es que la alimentación forzosa puede constituir trato cruel, inhumano y degradante, que en el derecho internacional es una categoría menor que la de tortura, pero igualmente prohibida en forma absoluta. Nosotros decimos que forzar la alimentación es atentar contra la autonomía de cada detenido. Y también que si bien el gobierno norteamericano está obligado a preservar la vida y la salud de estos detenidos, puede hacerlo y debe hacerlo con métodos distintos de la administración forzosa de alimentos que conllevan necesariamente un cierto grado de violencia que constituye el trato cruel, inhumano y degradante. Lo que sí puedo decir con toda confianza es que la cárcel de Guantánamo representa una violación de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional. El representante para los derechos humanos del Ministerio Ruso de Exteriores, Konstantin Dalgov, también ha expresado su preocupación sobre la situación de Guantánamo, donde un ciudadano de este país también se encuentra encarcelado. De hecho, Dalgov ha llamado al gobierno de Estados Unidos a que cierre la prisión lo antes posible. Nosotros estamos preocupados por la información que estamos recibiendo sobre las violaciones de los derechos de los prisioneros. Un buen número de ellos debió ser liberado hace varios años, ya que las Cortes de Estados Unidos así lo decidieron, pero aún están ahí, continúan siendo presos, siguen en la cárcel porque por una razón u otra las decisiones judiciales no se han implementado. Debo reiterar que estábamos planeando enviar una delegación a Guantánamo, pero desgraciadamente la visita no se ha llevado a cabo hasta ahora. No es razonable ir sin tener la oportunidad de ver al ciudadano ruso Ravil Mingasov, quien aún se encuentra en prisión, quien es un recluso. Lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos y las autoridades federales no han provisto las condiciones necesarias para que tenga lugar el encuentro. Nuestra posición no ha cambiado. Repetimos una vez más que creemos que el gobierno norteamericano debe cerrar Guantánamo lo antes posible.